La noche tiene memoria, y a veces esa memoria se lleva la voz de quienes la habitan. Hoy, en este episodio, te voy a llevar por dos rincones de Chihuahua donde la curiosidad tuvo precio, y la carretera y la mina guardan secretos que nadie recomienda abrir. Siéntate, apaga la luz si quieres, y sube un poco el volumen. Vamos a descubrir las 7 cabecitas y las brujas de Naica. Mi primer encuentro con estas historias no fue leyendo libros ni viendo documentales. Fue sentado en una banquita de lona, en la entrada de un pueblo, escuchando a hombres que habían bajado al vientre de la tierra. Fue una de esas noches en que el viento parecía llevar palabras que ya no querían quedarse en la garganta. El que hablaba más bajo se llamaba Francisco. Lo llamaremos por su nombre porque él mismo me contó lo que sigue, en primera persona, con la voz rota por recuerdos que no ha querido volver a pronunciar del todo. Tenía 22 años en 1998, me dijo. Había que trabajar, mi compa. En Delicias no había mucho. Me ofrecieron entrar a Naica por un mes. Me dijeron que era temporal. Los mineros mayores, los que llevan décadas bajando, eran otros. Se apartaban. No hablaban de ciertos pasajes. No metas las manos donde no toca, me decían. Yo pensaba que hablaban de superstición, de miedo de viejo, pero las minas tienen una forma de demostrar que no son lugar para la curiosidad. Cuando Francisco recuerda la mina, sus palabras se vuelven casi táctiles. Cuenta el descenso con una precisión que obliga, el olor a tierra vieja, el metal caliente de las linternas, la saliva que se pega al paladar por el calor, y luego, en un golpe que lo hace cerrar los ojos, el frío. Entré en un túnel y, de repente, era como si alguien hubiera abierto una nevera en el fondo de la montaña. El aire cortaba la piel. Las paredes empezaron a brillar con algo que no podía ser piedra. Cristales, clavados por todos lados, como dientes gigantes que recogían la luz de mi linterna y la escupían en pedazos. No es la primera vez que se habla de las cuevas de Naica por sus cristales gigantes. Mucha gente sabe de las formaciones que brillan como espejos. Lo que Francisco me relata, sin embargo, no es una descripción geológica fría, es una experiencia que huele a azufre y a cera quemada. Había olor a algo dulzón y agrio a la vez, como una campana de metal caliente, y antes de darme cuenta vi el altar. Habla de un claro en medio de la caverna, una plancha lisa de cristal más grande que una mesa, cubierta con restos que no se pueden nombrar sin que la voz se haga pequeña. Velas consumidas, ceniza oscura que no era solo humo, y un libro con la cubierta cuarteada, atado con una cuerda fina. Francisco no vino a prescindir de detalles por sensacionalismo, su reticencia es otra cosa. No toqué el libro, insiste. Lo vi, estaba allí como esperando por alguien que lo abriera, y escuché voces, así de mujer, que decían mi nombre. La forma en que pronuncia su propio nombre al contarlo tiene la sombra de esa llamada, una invocación que encontró el camino por debajo de la tierra. En la mina, los sonidos se doblan, se retruecen, una palabra puede rebotar hasta volverse otra cosa. Él pudo distinguir la cadencia femenina de esas voces, un arrullo que parecía conocerlo desde antes. Me ofrecieron una vela, dice Francisco con un tono que mezcla asco y asombro, una vela del color de la noche, y me dijeron que con eso iba a poder protegerme. No sé cómo explicarlo. Yo la tomé y la apagué con los dedos sin querer. Sentí el calor, pero, al mismo tiempo, no sentí dolor como debiera. Al abrir la mano, tenía unas marcas, como quemaduras que no se parecían a ninguna quemadura que hubiera visto. Aquí hay que detenerse en lo que la gente del pueblo asentía cuando Francisco hablaba, porque los viejos mineros, como don Jacinto, habían contado historias similares, no necesariamente con las mismas palabras, pero sí con la misma idea, que en Naica había algo que no pertenecía solo a la roca. Don Jacinto, un hombre ajado por los años, con manos de mazo y memoria como cuenca, les advertía a los jóvenes con frases cortas. La mina respeta a los que bajan por necesidad. No necesita que alguno venga a encender lo que está dormido. Esa advertencia, que puede sonar a metáfora, en las conversaciones nocturnas tomaba la forma de experiencias que repetían patrones. Un pasaje evitado, un altar escondido, una figura femenina que reaparece en relatos de distintas generaciones. Francisco insistió en que no se trataba de teatralidad, sus noches se llenaron de pesadillas, y las marcas en su mano parecían obedecer a estaciones atmosféricas.
En invierno se ponen como si alguien las volviera a rasgar. Cuando baja la temperatura me duele la palma y a veces se enrojece, como si la quemadura volviera a abrirse. Fue a hablar con doña Refugio, la curandera del poblado, una mujer que ha vivido tanto tiempo que ya no necesita demostrar nada. Me vio la mano y me dio algo para llevar. No me dijo que era milagro. Me dio un escapulario y me dijo que rezara, que pidiera protección. Y lo hice. No era que quitara lo que pasó, pero sentí que algo en la noche dejaba de llamarme con tanta fuerza. Es importante subrayar aquí una cosa. Ni Francisco ni doña Refugio en ningún momento hablan de soluciones mágicas garantizadas. Hablan de remedios que traen consuelo. El escapulario, las oraciones, las palabras de los ancianos son parte de la trama cultural de un pueblo que enfrenta lo inexplicable con sus propios recursos. No es mi intención decir que funcionen como receta universal. Lo que sí puedo afirmar, porque me lo contaron, es que esa mezcla de lo religioso y lo folclórico opera como un tejido donde la gente intenta coser sus miedos para que no se desborden. El clímax de la historia de Francisco no es sangriento ni cinematográfico, es casi doméstico, y por eso más perturbador. Salí de la cueva, repite, y pensé que todo había quedado allá abajo. Al principio parecía así, pero la vida cambió. Me empezaron a vigar diferente. Algunos decían que traía la mala suerte conmigo, otros simplemente me evitaban. Sentía que la voz que escuché en la cueva me seguía en los sueños, y más de una vez desperté con los ojos llenos de arena, como si hubiera dormido entre cristales. La vida en los pueblos del norte enseña a convivir con la dureza. Sin embargo, cuando una marca invisible te hace distinto, la dureza da paso a la sospecha. Francisco perdió novias, perdió oportunidades, porque la gente prefería no arriesgarse a estar cerca de alguien que, según los susurros, traía con él algo que no debía salir. No es que sea mala persona, me aclaró, con un intento de risa que sonó a goma de borrar. Pero la gente prefiere no mirar lo que puede terminar ensuciando su vida. No fue solo la exclusión social, hubo efectos en su cuerpo y en su mente. Pesadillas periódicas, sensaciones de frío en pleno verano, la reaparición de las marcas cuando la atmósfera cambiaba. Acudió a médicos, sí. Le dijeron que la piel tenía una reacción nerviosa, que podía ser estrés, que había factores ambientales en las minas. Francisco escucha esas explicaciones y las deja pasar. Quizá tengan razón en algo, pero no me quitan lo que vi, y tampoco explican lo que oí. Con esa duda suspendida entre la ciencia y la leyenda, la historia de Francisco funciona como advertencia. Hay lugares que piden un precio por ser descubiertos, y ese precio puede no ser monetario. Hay un detalle que se repite cuando los mineros cuentan sus relatos, la sensación de que algunas fuerzas usan cuerpos humanos como puente. En la versión que Francisco recibió de boca de otros trabajadores, las brujas de Naica no son necesariamente tres ancianas en faldas largas. Son una presencia colectiva, a veces femenina, que ha tejido pactos con la tierra desde tiempo inmemorial. No es una acusación contra ninguna persona del pueblo, más bien es un relato que busca explicar por qué hay rituales, por qué hay altares escondidos entre cristales, por qué hay libros viejos que parecen haber viajado desde otro tiempo. Aún así, y aunque estas historias suenen a fábula, hay coincidencias inquietantes. Los mineros más viejos hablan de marcas que reaparecen con el frío, de hombres que cambiaron después de bajar a cierto túnel, de noches en que las voces femeninas llamaron por nombres que solo un sobreviviente podía reconocer. No es posible validar todo, y no debemos presentarlo como verdad absoluta. Son testimonios, relatos que la memoria colectiva ha mantenido en pie. Cuando pregunté a don Jacinto por qué tantos guardaban silencio, me respondió con una imagen que todavía me persigue. La mina te escucha. Si vas a pedir algo, la mina te oye. Pero si pides a nombre de la curiosidad, te cobra la curiosidad. Sus palabras no intentaban asustarme por puro gusto, eran una advertencia que en el fondo hablaba de prudencia, y la prudencia en esos contextos no es miedo irracional, es supervivencia. Antes de continuar, quiero decirte algo breve. Si estas historias te llaman la atención, suscríbete y cuéntame en los comentarios si conoces alguna leyenda de tu pueblo, no por morbo, sino para mantener viva la memoria que nos conecta con estos lugares.
Y ahora seguimos. Tras la experiencia directa de Francisco, las piezas encajaban en una red más amplia. Naica, Delicias, los nombres de los pueblos y los pasajes de la mina empezaban a formar un mapa de advertencias, túneles que se evitaban, nombres que ya no se pronunciaban, objetos, como el libro del altar, que parecían ejercer una fuerza sobre quien los miraba. Visitando el pueblo y preguntando, apareció otro nombre recurrente, Doña Refugio. Ella no prometía milagros, pero sí ofrecía rituales protectores y curas de palabra, y con esas simples prácticas, un escapulario, una oración susurrada al oído, una hoja seca, muchos sentían que algo se apaciguaba. No fue que me quitó la marca, dijo Francisco sobre la intervención de Doña Refugio, pero me dio herramientas para no sentirme tan perseguido. Hay algo fundamental en estas historias. No se trata de enseñar cómo repetir los rituales que se narran. Por el contrario, se trata de entender que en cada cultura hay recursos para enfrentar lo que no se entiende. El error sería convertir esos recursos en instrucciones o difundir pasos concretos que alguien pudiera reproducir para invocar lo que sea que exista en la cueva. Eso no voy a hacer. Mi propósito es relatar lo que me contaron, proteger los nombres auténticos y ofrecer la experiencia como advertencia. Además del costado íntimo y doloroso de Francisco, había un aspecto que no se podía ignorar. La mina es un lugar de trabajo peligrosa por sí misma. El relato de lo sobrenatural se superpone con una realidad de riesgos, desprendimientos, gases, cortes de luz, agotamiento. Cuando hablé con médicos y con algunos ingenieros en la región, me explicaron que los cambios de temperatura súbitos y ciertos gases pueden provocar alucinaciones, que la fatiga y la hipoxia pueden crear voces en la cabeza. Francisco escuchó eso y con honestidad aceptó que quizá hubiera explicaciones racionales. Aún así, sostuvo que la sensación de haber sido marcado y la presencia de esos símbolos en la cueva existieron para él de una manera que la ciencia no había abarcado por completo. Esa tensión entre la explicación racional y la recurrencia de los testimonios es una de las cosas que hacen a estas leyendas tan poderosas. No son solo relatos fantásticos, son relatos que se apoyan en la vida dura de un lugar. Y cuando algo atraviesa esa vida y deja marcas visibles en el cuerpo, en el trabajo, en las relaciones, deja de ser anécdota, se vuelve una advertencia para otros. En una última conversación con Francisco, le pedí que me dijera qué le diría a alguien que sintiera la curiosidad de bajar a un túnel prohibido. Me respondió con la misma sencillez con la que me contó todo lo anterior. Que no baje. No por miedo a perder la vida, sino porque hay cosas que cambian tu nombre en la boca de los vecinos. Hay cosas que si las tocas, te van a acompañar siempre. Yo no quiero que nadie más cargue con eso. No es un sermón moralista, es una súplica desde la experiencia vivida. Con la narración de Francisco cerrada, o al menos cerrada en sus frentes más inmediatos, la entrada a la cueva, el encuentro, las marcas, la consulta a Doña Refugio, el aislamiento social, mi atención se desplazó de la profundidad de la tierra a la extensión de la carretera. Hay leyendas que nacen entre la roca, otras en el asfalto y las luces cortas de faros. Y en Chihuahua, ninguna de las dos clases es menos real para quienes las viven. Antes de contar el segundo testimonio, quiero trazar un breve puente. Naica pertenece a una región de montañas y cuevas que han sido utilizadas por la gente desde tiempo atrás. Hay testimonios, registros y muchas historias locales que se entrecruzan con hechos verificables, minas que existieron, accidentes que ocurrieron y con interpretaciones populares que buscan darle sentido a la tragedia. No afirmo que todo sea sobrenatural, ni que todo sea explicable. Lo que relato son combinaciones de recuerdos que han sobrevivido en la voz de quienes me los contaron. En la carretera ocurre otro tipo de persistencia. El recuerdo de un accidente, una curva peligrosa, un kilómetro que todo conductor conoce como el que no se debe detener. Aquí entra la segunda pieza de nuestra noche, el kilómetro 21. Me lo contó Joel, un repartidor que hace rutas nocturnas hacia Ciudad Juárez. Me pidió que respetara su anonimato más allá del nombre, porque la gente que viaja esas rutas a veces vuelve con historias que prefieren no compartir en voz alta. Joel no es un hombre de exageraciones. Es práctico, tiene manos callosas de haber cargado cajas,
y su relato tiene la tensión del que narra un suceso que todavía le altera el cuerpo. Voy de noche, me dijo Joel, y conozco la carretera. Uno sabe dónde están los baches, dónde se apagan las luces. El kilómetro 21 lo sabes antes de llegar porque la temperatura cambia, y hay una recta larga donde los faros parecen no querer llegar. No avancé más en su historia en aquella primera charla. Me bastó con escuchar cómo colocaba el escenario. Un parpadeo en la radio, un niño que aparece de la nada, pequeñas huellas en el vidrio que no pueden explicarse por fuera de un relato que mezcla accidente y presencia. La carretera, al contrario de la mina, es un lugar de tránsito. La gente pasa, la vida se mueve. Aún así, las leyendas que se emplazan en los caminos tienen la particularidad de involucrar a quienes están de paso. Conductores que por trabajo o necesidad cruzan ese tramo tarde en la noche. Joel me dijo que la primera vez que vio aquello, pensó que alguien había dejado niños en la orilla. Luego entendió que no era tan sencillo. Lo que vi no eran niños como los que se te cruzan en la ciudad, me dijo. Eran pálidos, como si la luz los hubiera chupado, y con ojos negros. Unos ojos que no reflejan nada. No contaré el resto de la historia ahora. Te lo dejo aquí para que respires y asimiles lo que ya escuchaste de la mina. Este recuento merece que nos preparemos para la carretera. Para historias de faros y golpes en las ventanas. Para huellas en el vidrio que no corresponden a ninguna mano visible. Para voces infantiles que entonan canciones fuera de tiempo. En el próximo tramo, voy a relatar lo que Joel vivió. Cómo la aparición se multiplicó hasta volverse 7 figuras. ¿Y qué relación tiene eso con un accidente que los viejos del lugar mencionan, de 1939? Pero antes de seguir, quiero que recuerdes algo esencial. Estas son leyendas, testimonios que merecen respeto. No son pruebas científicas. Son relatos de quienes vieron, de quienes sintieron. Y merecen ser escuchados como parte de la memoria colectiva. Si te interesa que siga con la otra historia, comparte por favor este episodio y deja en los comentarios si conoces alguna leyenda de tu pueblo. Las historias siguen vivas por quienes las cuentan. Ahora sí, guarda en la memoria la imagen de la cueva iluminada por cristales y la mano marcada que no deja de doler con el frío. Porque al doblar la página de la noche, la carretera espera con otra clase de silencio. Lo que Joel me contó empezó siendo algo pequeño, una aparición que cabía al borde de la razón. Un niño solitario en la cuneta, blanco como un papel viejo, que parecía esperar a que alguien se detuviera. Pero las historias nocturnas en las carreteras no suelen quedarse en lo pequeño. Se expanden, se hacen eco en la soledad del asfalto, y a veces reclaman compañía. Era tarde, me dijo Joel en la misma voz seca con la que revisaba cuentas al final del día. Llevaba cajas, el aire acondicionado a todo lo que daba para que no se pegara el folder. La radio traía una estacioncita de ritmos que a veces se perdía. Aquella noche la señal se fue, y quedó puro estático. Yo sabía el tramo, la recta antes del kilómetro 21, un lugar donde los faros se sienten débiles, como si el asfalto no quisiera reflejarlos. Ya venía con sueño, con el cuerpo pesado por el volante, pero uno ya conoce la ruta. Hay que pasarla. La carretera en la madrugada es un animal con memoria. Guarda la luz de los coches que la atraviesan, registra el paso de los que regresan con prisa y atesora las curvas donde murieron otros. Joel describió una primera sensación que parecía pequeña, un bulto en la orilla, y que al encender los faros tomó forma humana. Vi un niño. Pensé que era un viajero, que alguien lo andaba acompañando, que tal vez se quedó esperando para que alguna patrulla lo recogiera. Yo freno lo justo para no pegarle al bulto, bajo la velocidad, y a medida que me acerco veo que no es lo usual. El niño estaba pálido, como si la luz lo hubiera devorado, y tenía los ojos negros, negros, sin reflejo. Esa ausencia en la mirada es algo que recorrió todas las voces de la noche. Ojos que no devuelven la luz, ojos que absorben. En la oscuridad, los faros no encuentran respuesta, y en lugar de ellos se tropiezan con una nada que devuelve preguntas.
Joel sintió un escalofrío que no esperaba. Su cuerpo, entrenado para la urgencia, no supo cómo reaccionar. Pensé en bajarme por si necesitaba ayuda, pero cuando lo hice, el niño ya no estaba solo. Había otro, y después otro, y luego como que la escena se multiplicó. 7 niños ahí, quietos, mirándome. No era un juego de sombras. Eran 5, 7, como si alguien hubiera llenado la noche con pequeñas presencias. No se trató de una visión estática. La manifestación escaló en intensidad. Según Joel, la camioneta comenzó a recibir toques en la carrocería, golpes secos, contados, como si unas manos diminutas golpearan el metal tratando de llamar. Empezaron a dar golpecitos en la puerta y en las ventanas. Al principio pensé que eran ramas, que algo venía de la maleza, pero las marcas que dejaron en el vidrio eran huellas. Huellas pequeñas, redondas, como si alguien hubiera pasado la palma sobre la luna del vidrio, y no había nadie fuera que yo pudiera ver con la luz. La sensación atmosférica cambió. La temperatura dentro de la cabina descendió de pronto. Joel notó su aliento dibujando nubes en el aire, a pesar de que el termómetro exterior marcaba una noche templada en esa época del año. Hubo ruidos que no pertenecían a la carretera, voces infantiles, distantes, que entonaban una canción fuera de tiempo, y una presión en el pecho que lo hizo mirar por el retrovisor, como esperando a ver si alguien más venía en su auxilio. La radio volvió a brotar con un chasquido, y por la estática apareció pronunciar su nombre, o al menos algo que así sonó. Sentí que había algo en la cabina, algo pegado al metal, me contó. No sé cómo explicarlo. Un peso. Cuando las cosas en la ruta se ponen así de raras, existe un viejo instinto entre quienes transitan de noche: no detenerse. Los camioneros lo repiten como un refrán que salva la vida: no te detengas en el kilómetro 21. Joel, sin embargo, no fue dueño de esa calma temprana. El pánico lo empujó a reducir la velocidad hasta casi detenerse. Las manos le temblaban, y en un movimiento que hoy censura, abrió la puerta con la intención de salirse, de ver de frente, de echar a correr si era necesario. Fue en ese momento que escuchó algo que lo dejó sin palabras. Los niños entonaron un canto, una rima que parecía fabricada con cadencias muy antiguas, y luego, como quien cierra una tapa sobre un recipiente, un golpe seco en el parabrisas. Me di cuenta de que había algo en el vidrio, pequeñas huellas. Como alguien hubiera pasado la muñeca, dejando marcas de dedos como si fueran cabezas pequeñas, redondas, relató. Las huellas quedaron ahí, húmedas, como si hubieran sido dibujadas por manos con humedad del cuerpo. Joel sacó el teléfono con manos temblorosas y tomó una foto. En la imagen, las marcas aparecían borrosas, pero el patrón era inequívoco. 7 huellas, alineadas, como un pequeño desfile de dedos que habían golpeado la transparencia para llamar. No pretendo presentar la foto como prueba científica. Joel me mostró esa imagen con el mismo temblor con que muestra recuerdos que aún duelen. La foto no era nítida, y eso la hacía para algunos más sospechosa. Para otros, el hecho de que el teléfono hubiera capturado algo le daba un peso que las voces solas no tendrían. Joel me juró que no había editado nada. Me dijo: no quiero fama, ni videos, nada. Solo que alguien entienda qué me pasó en la carretera, y que no me vuelvan a llamar loco en el pueblo, porque esa noche no la cuento por morbo. La intensidad de la experiencia obligó a la intervención de otro conductor, un trailerista que apareció por detrás, tocó bocina y con luces largas forzó la distancia hasta colocarse delante de la camioneta de Joel. El chofer, un hombre alto, con rostro curtido por sol y viajes, pitillo en la comisura de la boca y un nombre que Joel no quiso repetir más que como el chofer, detuvo su unidad en la margen opuesta y con gesto seco hizo una seña para que Joel lo siguiera. Los camioneros conocen códigos sin haberlos estudiado. La luz que dice «sígueme», el gesto que advierte «no te pares». Fue ese gesto lo que, según Joel, le salvó la noche. El chofer llegó y me dijo que no me detuviera, recuerda Joel.
Se acercó a la ventanilla, me miró y solo dijo: «No pongas el piloto, no te bajes y sigue hasta la siguiente gasolinera. No te pares por nada». No me dijo: «Ten cuidado», con tono suave. Me lo dijo como quien te ordena y sabe de qué habla. Me ayudó a salir de allí. Lo curioso es que el conductor no actuó como un simple conductor, sino como un portador de memoria. Mientras apartaba la camioneta de Joel con linternazos y señales, no permitiendo que la gente local se acercara a la escena, contó una historia breve, medida, que parecía sacada del costal de los viejos relatos de carretera. «Hay cosas viejas en ese kilómetro», dijo el chofer en voz baja, como quien no quiere que el viento oiga. «En 1939 hubo un accidente. Un carro se salió y 7 niños murieron. Lo cuentan los viejos. Te lo digo porque no es la única vez que la noche se llena de ellos. Si ves a los niños, no te pares, no los invites, que no entren». No agregó documentos, no mostró recortes, ni proclamó veracidad absoluta. Fue una advertencia práctica que ató la aparición de los 7 niños a una memoria vieja, dolorosa, y que ofrecía una explicación folclórica sin pretensión de investigar en archivos. El relato del chofer coincide con lo que los ancianos del lugar repiten en voz baja. Corrió la voz de un accidente en 1939, un automóvil que se precipitó en la curva y 7 pequeños viajeros que no regresaron a casa. Con el tiempo, la tragedia quedó contenida en la memoria oral, en relatos de abuelos que cerraban los ojos al contarlo. La carretera, para quienes la transitan, se convirtió en un umbral donde la tragedia insiste en repetirse, como si la noche retuviera una necesidad de reclamar atención. ¿Son los niños espíritus? ¿Son recuerdos que adoptan forma? ¿Son proyecciones fruto de la fatiga? Joel, sensato en su escepticismo, aceptó que podría haber explicaciones racionales: la mente cansada, la sugestión, incluso trucos de la luz en un pavimento viejo podrían transformar una piedra en una figura. Pero al mismo tiempo sostuvo la integridad de su experiencia. La presencia se multiplicó, las huellas quedaron en el vidrio, y el chofer habló de la tragedia de 1939 con conocimientos que no se inventan en una noche de carretera. «Yo no digo que sean fantasmas en el sentido de película», me aclaró. «Digo que algo me miró, algo que no pertenece a este tiempo». Lo que siguió fue una mezcla de miedo y documentación casera. Joel llevó su camioneta a que le revisaran el vidrio. No había explicación mecánica para las marcas. Guardó la foto en su teléfono. Mostró la imagen a sus compañeros de trabajo, a los que fiaban cajas con manos fuertes. Algunos se burlaron, otros asintieron y contaron versiones propias. A mi primo le pasó lo mismo. Yo vi luces allí que no tienen faros. Mi mamá no quiere que vaya por ese tramo de noche. La leyenda, como un músculo que se mantiene en ejercicio, volvió a ponerse en movimiento gracias a la circulación de testimonios. La consecuencia personal para Joel fue clara. Después de esa noche dejó de hacer la ruta nocturna por el kilómetro 21. Razonó que no se trataba de valentía o de cobardía, sino de oficio. Hay trabajos que aguardan, pero uno también tiene familia. Yo preferí cambiar la ruta, no por miedo al más allá, sino porque esa noche me dejó con el pecho apretado, con pesadillas en las que los niños me llamaban por mi nombre. No quisiera que mi hijo se acercara a eso. Esa respuesta práctica transformó su relato en otro tipo de advertencia. No siempre la valentía es lo correcto. A veces la prudencia es la manera civilizada de honrar a los que ya no están. Cuando regresé al pueblo y volví a hablar con los viejos, don Jacinto apareció otra vez con su mirada de 50 inviernos. Lo encontré en la misma banquita de lona donde había escuchado la historia de la mina, y le planteé a bocajarro lo que Joel me había contado. El viejo me miró sin asombro, como si aquello fuera otro episodio más que la carretera había escrito en su libreta de memoria. «No es la primera vez que se habla de los 7», dijo don Jacinto, frotándose las palmas como si esculpiera la palabra en el aire. La gente viene y va, y a veces trae historias de otros estados, de otros países, pero hay cosas que se repiten por un motivo. Las carreteras se llevan a los vivos y dejan a los muertos. Los muertos, a su vez, vuelven a pedir algo, que se sepan sus nombres, que alguien no olvide que se fueron. No agregó más detalles sobre el 1939. Dejó que la frase flotara como un aviso y una plegaria. He escuchado,
en distintos encuentros, la forma en que las comunidades tratan esas presencias, a veces con rituales protectores, a veces con advertencias prácticas, a veces con chanzas que funcionan como una protección social. En el kilómetro 21, la respuesta fue doble. Los camioneros repiten sus códigos de tránsito folclórico: no pararse, no encender la luz interior, seguir hasta la siguiente estación. Las familias cuentan la historia a los hijos y la convierten en una lección de prudencia. Así, una tragedia se transforma en un borde que delimita conductas. Hay, además, un componente emocional que atraviesa ambos relatos, el de la mina y el del kilómetro: la persistencia de la memoria colectiva. Los pueblos del norte aprenden a narrar para no olvidar. Narrar, además, es una manera de tramitar el dolor. Que una aparición sea un niño, que una figura femenina aparezca en una cueva, es una metáfora que condensa pérdidas que, de otra forma, se volverían ingobernables. En la mina, la presencia femenina y el altar sugieren pactos que la tierra reclama. En la carretera, la repetición de 7 niños remite a un accidente que nadie quiere repetir en el recuerdo. No quiero presentar estas historias como si fueran partes de un mismo fenómeno con explicación única. Son piezas distintas de un mosaico cultural. Trabajos peligrosos, accidentes, sitios donde la gente se reúne para recordar. Lo que sí se percibe a través de la telaraña de relatos es una idea coherente. Hay lugares que retienen el pasado y lo proyectan hacia adelante, obligando a los vivos a tomar decisiones. Curiosamente, esas decisiones suelen ser prácticas y humildes. No tocar, no detenerse, rezar una oración, llevar un escapulario, evitar cierta curva a la noche. Y sin embargo, la tentación humana por explorar, por mirar debajo de la tapa, no cesa. Hay quienes se sienten llamados a buscar explicaciones, a aportar pruebas, a tomar fotografías. Pero incluso la búsqueda trae consecuencias. Francisco, en la mina, fue marcado por su curiosidad. Joel, en la carretera, fue marcado por su encuentro. Ambos pagaron precios que no son necesariamente sobrenaturales: pérdida de tranquilidad, aislamiento social, pesadillas que modifican el sueño y el carácter. Los relatos nunca nos prometen finales redondos. Nos dejan con preguntas y con la obligación de elegir qué hacer con lo que sabemos. Había algo más que me inquietaba, y por eso regresé a preguntar a doña Refugio por lo que opinaba sobre la gente que había visto a los niños, o de los hombres marcados por la mina. Ella, con su voz pequeña pero afianzada por años de millones de conversaciones, me ofreció una respuesta que no era mágica, pero sí humana. Las historias son como heridas, dijo. Si no las limpias, se infectan. Si no las nombras, se hinchan. Lo que hacemos nosotros es ayudar a que la herida deje de sangrar tanto, que la persona pueda trabajar y seguir. No prometemos que desaparezca lo que pasó, sino que se aprende a vivir con ello. Esa manera de hablar, médica y espiritual sin ser maguera, funciona como un puente entre la necesidad y la devoción popular. Afuera del pueblo, la noche continuó con su costumbre de ser larga e implacable. La carretera devoró los coches que la atravesaron. La mina siguió respirando bajo la tierra, con zonas que los mineros aprenden a evitar. Los relatos se amontonaron en las plazas, en las cantinas, en las bancas, como mantas que la gente usa para cubrir el frío de la incertidumbre. Y en cada repetición, la leyenda se volvía menos una curiosidad individual y más un patrimonio colectivo. No puedo cerrar sin hacer una advertencia que viene de las propias voces que narraron estas historias. No son invitaciones, no son desafíos para el entretenimiento. La mina, con su altar y su libro, no es un escenario para la exploración amateur. La carretera, con su kilómetro 21, no es un destino para el que busca la experiencia intensa. La memoria colectiva de un lugar merece respeto. Las voces de quienes perdieron algo, ya sea en vida o en la noche, merecen ser escuchadas con cautela. Al mismo tiempo, hay una lección para quienes contamos y escuchamos estas historias, que la narración puede ayudar a domesticar el miedo sin trivializar la herida. Francisco no buscó fama, Joel no buscó cámaras.
Ambos fueron parte de cadenas humanas que, por necesidad o por accidente, interactuaron con lo que la noche les ofreció. Lo que hago aquí es reproducir esas voces con el máximo respeto, no para afirmar lo que pasó como verdad absoluta, sino para dejar constancia de lo que la gente recuerda y teme. Antes de despedirme, hay algo que quisiera que te llevaras: la idea de que la prudencia es un acto de amor. Decir no a la curiosidad a veces significa salvar relaciones, trabajos y sueño. En un país donde muchos lugares están marcados por tragedias que se repiten en relatos, aprender a escuchar a los mayores, a respetar los límites de un sitio y a valorar la advertencia comunitaria es un ejercicio de cuidado colectivo. No es superstición, es experiencia. Si estas historias resonaron en ti, si conoces alguna leyenda de tu pueblo o si tienes un relato parecido que quieras compartir, te invito a dejarlo en los comentarios y a compartir este episodio. Las leyendas siguen vivas por quienes las cuentan. Suscríbete si quieres que sigamos trayendo testimonios de lugares que la noche guarda con cuidado. Y recuerda, hay historias que no piden ser descubiertas, solo escuchadas desde la distancia. Me despido dejando una imagen que quizá te acompañe al apagar el audio esta noche. La mano marcada en la palma que se vuelve a sentir con el frío. Y al mismo tiempo, la carretera que, en el kilómetro 21, sigue guardando unas pequeñas cabezas que no encuentran reposo. No vayas tú a buscarlas. Deja que el pueblo recuerde por sí mismo. Hasta la próxima. Y cuida la curiosidad. A veces, no abrir una puerta es la manera más humana de honrar a quienes ya no pueden hacerlo.